El título de esta segunda enseñanza es Respeta los límites. La obediencia implica que respetemos los límites impuestos. Vamos a remontarnos, a recapitular un poco lo que vimos la semana pasada. Cuando Dios creó al hombre, Dios había determinado un plan para el hombre, estableció un propósito para él. Fue por ese motivo que para que el hombre se le facilitara seguir ese plan, es por ese motivo que Dios estableció reglas. Por ese motivo en el Edén se estableció un límite. Los mandamientos de Dios, lo hablé el domingo, hace 2 domingos, los mandamientos de Dios son límites que nosotros debemos obedecer. Eso facilita nuestra obediencia. Esos límites facilitan que nosotros agrademos a Dios, que obedezcamos la voluntad de Dios. Algunos de los 10 mandamientos están en sentido negativo. ¿Y por qué en sentido negativo? Estoy recapitulando. Porque lo negativo implica un resultado positivo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y si hacemos una observación a lo largo de toda la Biblia, vamos a observar que la mayoría de los mandamientos, en la mayoría de ellos hay una formulación negativa. Es decir, el punto de partida es crear una expectativa sobre el resultado positivo de obedecerlos. Por ejemplo, Éxodo 23 nos dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿A cuánto les gustan el no, 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 no? Recuerdan que nuestra mamá todo el tiempo era, no hagas esto, no juegues con fuego, no enciendas cerillos, no agarres el cuchillo. Y siempre era no, no, no. ¿Cuál era el objetivo de esto? Crear una expectativa sobre el resultado positivo de la obediencia. Si no juego con fuego, no me quemaré y no sufriré. Ese es el énfasis. Y dice Éxodo 23, no tendrás otros dioses fuera de mí. Ahí está la formulación en negativo, no. El fin de esta formulación negativa está en lo concreto que resulta el mandamiento. En positivo, por ejemplo, si este mandamiento estuviera en positivo, sería difícil decir en qué consiste exactamente amar a Dios. De la misma forma que es imposible decir exactamente quién es Dios. En muchos sentidos, sabemos más lo que no es Dios, repito esto. En muchos sentidos, sabemos más lo que no es Dios que lo que es. Por ejemplo, yo sé que Dios no es una roca, yo sé que Dios no es el sol, yo sé que Dios no es la naturaleza, yo sé que Dios no es mi mente, yo sé que Dios no es un árbol o un ídolo. Yo sé más lo que no es Dios. Es por eso el sentido de esta formulación negativa. Y bajo esta idea, el objetivo de esta expectativa en negativo es que bajo esta idea, para amar a Dios en primer lugar, debemos saber lo que no hay que amar. Ese es el sentido de los mandamientos en no, 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 no. Es importante saber qué no es Dios. Es importante saber qué es lo que no hay que amar, qué es lo que no hay que decir, qué es lo que no hay que seguir. Y eso va a facilitar nuestra obediencia. Cuando la Biblia dice que amarás a Dios por encima de todas las cosas, para yo poder amar, debo saber, repito esto, debo saber qué es lo que yo no debo amar. Y la Biblia me dice, yo no debo amar a mi esposa por encima de Dios. Yo no debo amar mi trabajo por encima de Dios. Eso facilita la obediencia. Y amar a Dios significa sentirse uno insatisfecho con lo que somos y con lo que tenemos. Porque mientras yo no esté insatisfecho con lo que tengo y lo que soy, me va a ser difícil realmente amar a Dios. Porque cuando uno está satisfecho con lo que tiene, con lo que es y con lo que ha logrado u obtenido, ya no deseamos otra cosa.
Ya no deseamos a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué desear a Dios? Ese es el problema con los ricos, es el problema con los millonarios. Tienen poder adquisitivo, el dinero les genera la capacidad de hacer y tener lo que ellos quieren. Entonces, ya no desean otra cosa, en ese sentido meramente carnal, porque aparentemente lo tienen todo y no necesitan a Dios para poder suplir sus necesidades. Y cuando nosotros estamos insatisfechos sobre lo que somos y tenemos, eso facilita el que podamos depender de Dios, el que podamos amarle a Él con todo nuestro corazón. Si con lo que hay en este mundo ya nos sentimos satisfechos y colmados, si lo que este mundo nos ofrece, en este mundo encontramos una respuesta suficiente para todas nuestras preguntas, anhelos y necesidades, entonces no necesitamos para nada a Dios, sería el argumento que podríamos decir, porque estamos satisfechos con lo que el mundo está ofreciendo. Pero debido a esa insatisfacción es que buscamos a Dios, que sentimos una necesidad más profunda de ese ser maravilloso, ese Dios eterno que venga a llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Si tener dinero es lo que nos brinda satisfacción en la vida, cuando lo tengamos perderemos el interés en Dios, dejaremos de amar a Dios con facilidad. Es por eso que cuando el mandamiento está en negativo, por ejemplo, no tendrás otros dioses además de mí, eso facilita amar a Dios. Esto hace amar a Dios de una manera muy concreta. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Qué significa? Que para amar a Dios hay que comenzar, primeramente, por desprenderse de lo que no es Dios. Desprender nuestras pasiones de los ídolos que hemos creado. No con arcilla, no con barro, sino algunas veces ídolos que hemos creado en nuestra propia imaginación. Ídolos que hemos formado a través del dinero, a través del poder, del prestigio, del orgullo. Es de lo que debemos desprendernos. Esa es la clase de amor que es incompatible y la Biblia lo dice. Tú no puedes servir a Dios y a la misma vez amar al dinero. No lo puedes. Es incompatible. O amas a uno o amarás al otro. O agradas a uno o vas a desagradar al otro. Y la Biblia claramente nos insta a esto. Que tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas y como dice el mandamiento negativo, no tener otros dioses fuera de Él. Y la valoración negativa de algunos mandamientos de Dios nos facilitan la interpretación también de su palabra. La confrontación negativa que encontramos en la Biblia confronta toda posibilidad que pudiéramos justificar para transgredir una norma. Es decir, lo que hace la valoración negativa es ponerle un nombre al acto pecaminoso. No matarás, no codiciarás, no mentirás, no adulterarás. El mandamiento lo que hace es confrontar precisamente nuestras vidas en ese punto de nuestra debilidad. En todos los sentidos, sabemos y todo lo experimentamos a todo el tiempo, en todos los sentidos es incómodo lidiar con reglas. Es incómodo toparnos con normas que son incómodas para nosotros o que de alguna manera pudieran quitarnos la comodidad o la facilidad de hacer ciertas cosas. Pero ¿cuál es el fin de estas normas? ¿Cuál fue el fin del mandamiento de Dios? Frenar instintos destructivos. Por eso dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Y con demasiada frecuencia, nuestra naturaleza humana va a buscar razones, tanto racionales como éticas, que suenen bien para hacer simplemente lo que está mal. Es por eso el valor que tiene el mandamiento de Dios para obedecer. Es por eso que necesitamos ser confrontados por el divino no. No lo hagas, no tendrás, no tomarás, no digas, no hables, no adorarás. Ahí está el negativo. No, no, no. Y el propósito de esos no divinos
es restringir, delimitar nuestros instintos carnales y aún poner una restricción a esos deseos pecaminosos. Ese es el fin de esto. Ese es el fin. Ahora, ¿en qué consisten los límites? Vuelvo a mencionar, Dios formuló el primer mandamiento negativo. No comerás, se le dijo a Adán y a Eva, no comerás del fruto prohibido, del fruto del árbol del bien y del mal. No comerás, porque el día que de él comieres, la consecuencia es, vas a morir. Dios formula el primer mandamiento en negativo para el hombre, el primer hombre sobre la tierra. Esto con el propósito de facilitarle, a partir de entonces, sus decisiones. Ahora el hombre ya sabe qué es lo que a Dios le agrada, ya conoce qué es lo que Dios reprueba, lo que a Dios le deshonra, y los límites dan continuidad a un comportamiento de una función alrededor de un punto que nos brinda seguridad. Ese es el objetivo del mandamiento. El mandamiento te pone en un punto seguro, en un punto en el que si tú te mantienes ahí, tú vas a tener una continua bendición de parte de Dios. Ahí está el punto de seguridad para nosotros. ¿La qué? La obediencia a los mandamientos de Dios. Los límites, como todos sabemos y todos los conocemos, los límites son, se puede definir así, son líneas que dividen, líneas que separan, que son establecidas para que no crucemos una línea, que no crucemos un terreno. Si yo traspaso un límite, el resultado inevitablemente va a ser un tipo de consecuencia. Por el contrario, si yo me mantengo en ese punto seguro de obediencia al mandamiento, el resultado será una recompensa. Cuando un padre establece un límite para su hijo, es el hijo quien va a elegir cruzar o permanecer dentro del punto de seguridad. ¿La decisión de quién es? No del padre. El padre establece el mandato. El padre establece la restricción. El padre dice no. ¿De quién depende la consecuencia? Del hijo. El hijo tiene la libertad de cruzarlo o de respetarlo. Obviamente el hijo comprende las consecuencias. Y debemos saber que es el hijo quien comprende las consecuencias y quien finalmente se hace responsable de su decisión, no el padre. El padre establece el mandamiento. Quien elige la consecuencia o la recompensa es el hijo, en determinación ¿a qué? A su obediencia o desobediencia. Un ejemplo de un límite físico lo constituyen las líneas que, por ejemplo, dividen en los campos deportivos. Hablando sobre eventos deportivos, eventos olímpicos, ahora que estamos ya a la puerta de un evento olímpico, en la carrera de los 100 metros, la carrera de velocidad que determina quién es el hombre más rápido del mundo, todos los corredores salen rápidamente de su taco de salida. Es una acción inmediata, correr con todas sus fuerzas al sonido de la pistola. Pero si un corredor llega a tocar con su pie el carril del otro corredor o llega a invadir el carril del contrario, la consecuencia, fíjense, la consecuencia inmediata a esa acción es una descalificación. Lo mismo aplica en el fútbol, en el básquetbol. Si yo voy con el balón, estoy botando, estoy maniobrando y yo llevo el balón fuera de la línea, inmediatamente se anula esa jugada y pasan el balón al otro equipo. Eso es algo inmediato. No es de que no era su intención no cruzar la línea, es que no lo quería hacer así, es una descalificación inmediata. Y mientras que todos los corredores o todos los jugadores se mantengan dentro de sus límites, ¿qué va a suceder? Hay grandes posibilidades de que ganen y que triunfen de una manera legal. ¿Y qué habrá? Una recompensa.
¿Por qué? Porque compitieron, y es a lo que Pablo se refiere, porque compitieron legítimamente hasta el final, hasta el fin de la carrera. Y cuando tú compites legítimamente, tienes la gran posibilidad de ganar una medalla de oro, o de cruzar la meta, o de recibir una recompensa, o de ser considerado, por ejemplo, el mejor del mundo. La Biblia, si hacemos un vistazo panorámico a la Biblia habla mucho sobre mentiras que los hombres creyeron para eliminar la culpa de la desobediencia. Cuando Dios le dijo a Adán, a ver Adán, tú podrás comer de todos los árboles del huerto excepto de uno. El árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no comerás. Ahí está el mandamiento en una formulación negativa, no comerás. Y Dios responsabiliza al hombre, le dice, porque el día que lo hagan, morirán. Vea cómo Dios estableció un límite, una línea divisoria, que tenía el objetivo, el propósito de regular las acciones del hombre. Esta norma pondría a prueba al hombre sobre su amor a Dios. Satanás, astutamente, ¿qué hace? Se acerca al hombre y comienza a seducirlo con una mentira. Vea la astucia de la serpiente. Dios dice, no comerás. La serpiente viene, endulza el oído de Adán y Eva y les dice, no morirán. No morirán. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Génesis 3, 4 al 5. Y déjeme decirle algo importante. Esa fue la mentira que incitó la voluntad del hombre para violar los límites. Como todos sabemos, Satanás es el príncipe de la mentira. Y una mentira, mientras sea dicha, la persona a quien lo diga va a sufrir las consecuencias. Lo lamentable de una mentira es que hay quienes la creen. Y cuando yo creo esa mentira, entonces esa astucia está comenzando a hacer estragos. El problema no son las mentiras que giran en torno a nuestro alrededor. El problema es que las estamos creyendo. Ese es el problema. El creer una mentira es lo que nos va a traer ruina, lo que nos va a traer destrucción. Vivimos en un mundo donde cada vez seguirán habiendo mentiras y de todo índole. Y la serpiente está seduciendo con mentiras a hombres, a mujeres, casados, viudos, solteros. Está seduciendo aún a cristianos. El problema no son las mentiras que se hablan o se dicen. El problema viene cuando, repito esto, cuando las creemos. El problema aquí no fue que la serpiente le dijera a Adán y a Eva, no morirán. El problema fue que ellos creyeron la mentira y a partir de ahí inició ese colapso. Y la serpiente viene y dice, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Génesis 3, 4 al 5. Aquí está la mentira. Incitó los deseos, la voluntad del hombre para violar los límites de Dios. Adán y Eva estaban situados en un entorno libre de pecado, en el huerto del Edén. Ahora, ese lugar, el Edén, era el lugar de perfección, el lugar de plenitud. Y aún siendo un lugar perfecto, tenía como restricción un no. ¿A quién iba dirigido? Al hombre. No comerán del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí está Dios diciéndole al hombre, mira, Adán, este lugar es tuyo. Y de Eva, disfruten de todo. Gocen de la vida que yo les he dado. Manténganse dentro del punto de seguridad. Y disfruten, sean felices. Lo único que no pueden hacer es comer de ese árbol de allí. Ese árbol no comerán. Sí, agradable a la vista,
Pudiera ser fruto delicioso, pero deben mantenerse lejos de él. Porque si me desobedecen, entonces sufrirán las consecuencias. Pero ¿qué sucede? Y el día de hoy lo vemos claramente. El hombre por naturaleza, por instintos, por lo que ve, por lo que siente, elige vivir fuera de los límites morales de Dios. Y con esa facilidad se justifican acciones indebidas, por ejemplo, el adulterio. El hombre justifica acciones pecaminosas como el adulterio y dice lo siguiente: ¿qué tiene? No va en contra de la ley. No me van a arrestar por esto, no me van a meter a la cárcel por esto. Todos lo hacen. ¿Qué está haciendo el hombre? Creyendo la mentira. Y reitero esto, el problema no es que se hablen mentiras, el problema es que las creamos. Ese es el problema. Ahí viene la ruina, ahí viene la destrucción. ¿Cuántas iglesias no han sido divididas por mentiras segregadas? Que la gente las cree. El problema no es lo que se dice, el problema es lo que la gente está creyendo. Y ahí viene esa destrucción, ahí viene esa ruina, ahí viene esa devastación. Y ese es el eslogan del hombre: no va en contra de la ley. ¿Qué tiene? No le hago daño a nadie, nadie se va a enterar, nadie lo sabrá. Sin embargo, cuando tú tomas una decisión así y justificas acciones indebidas, diciendo no pasa nada, a largo plazo tú vas a experimentar, o a corto plazo en muchos casos tú puedes experimentar las consecuencias que se materializan de ese adulterio o de esa traición o de esa deslealtad. Como hablemos como divorcio, como ser despedido de tu trabajo, como enfermedades sexuales, embarazos no deseados, encarcelamiento, enfermedades o muerte o tantas cosas que se desencadenan, que se materializan a causa de no respetar los límites que Dios ha establecido. Cuando cruzamos los límites bíblicos, vamos a cosechar las consecuencias del juicio de Dios y la ausencia de la bendición de Dios. Es muy curioso cómo la gran mayoría de los cristianos anhelan la bendición de Dios, pero quieren esa bendición de Dios fuera del punto de seguridad. Quiero que Dios me bendiga y no obedecen a Dios. Quiero que Dios me bendiga, pero no son hombres fieles. Quiero que Dios me bendiga, pero no soy íntegro, no soy honesto, soy mentiroso. O sea, queremos la bendición de Dios fuera de ese punto de seguridad, fuera de los límites que Dios ha establecido. Y esto no sucede así, iglesia, esto no sucede así. El hombre quiere la libertad para hacer lo que desea, y esa es la mentira que el mundo se ha creído. Yo soy libre, puedo hacer lo que se me antoje, puedo vivir como yo quiero, finalmente es mi vida, es mi cuerpo, son mis decisiones. Ahí está, la serpiente diciendo no morirán, y el hombre creyendo esa mentira. Vamos a ver este ejemplo. Se me hizo muy interesante y muy ilustrativo para este punto. Vamos a imaginarnos a un pez dentro de una pecera. Ahí tenemos a un pez inteligente. Imagínalo un día que ese pez, no sé si se despierte, ¿verdad? Pero bueno, supongamos que se despertó. Y ahí está el pez un día filosofando consigo mismo diciendo: no me gusta esta pecera. Ya no quiero estar aquí en esta pecera. ¿Por qué? Porque estoy encerrado, no tengo espacio, porque no me permite ir donde quiero, no me permite hacer lo que yo quiero. Yo deseo hacer más cosas fuera de esta pecera. Yo fuera de esta pecera veo muchas cosas allá. Yo quiero estar del otro lado. Y ahí está el pez razonando consigo mismo: quiero salir de la pecera para ser feliz, hacer lo que yo quiero. Quiero ser libre de este recipiente de cristal al que me han metido. Y un día el pez en esa valentía empieza a saltar ahí del agua, un poquito aquí, allá, y finalmente logra saltar la pecera, logra salir de la pecera. Y el pez piensa para sí mismo: ahora sí seré feliz. Ahora sí soy libre. Ahora sí
He traspasado el límite. Ya no tengo quien me gobierne, ya no tengo a alguien que me esté diciendo lo que tenga que hacer. Y todos sabemos la consecuencia. ¿Qué sucede con ese pequeño pez? Salió de su ecosistema de seguridad, traspasó el límite, va a morir a los pocos minutos. Y fíjense, esta única acción, en busca de su felicidad y su libertad, lo condenó a una muerte segura. ¿Por qué? Número 1, porque los peces necesitan agua. Número 2, porque la pecera tenía el agua necesaria y el pH necesario para que pudiera sobrevivir. Número 3, el límite de la pecera contenía el agua que el pez necesitaba para vivir y para reproducirse. Así es como piensan muchos y viven muchos. Eso es transgredir el límite de Dios. Así que tener la libertad de hacer lo que deseas puede parecer correcto, pero no lo es. Como lo afirma Proverbios 14:12. Dice esta versión: delante de cada persona, es la traducción viviente, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Ahí están Adán y Eva, la serpiente les dice, no van a morir, sino más bien, si ustedes comen de ese fruto prohibido, más bien ustedes llegarán a ser como Dios, no necesitarán a Dios. Y ahí están Adán y Eva, con un camino que parecía correcto. ¿Y cuál fue su final? Su final fue muerte. Yo quiero que usted vea cómo los límites, la ley de Dios, los mandamientos de Dios tienen como objetivo también desarrollar nuestro carácter. Ahora vamos a ver más de fondo el ejemplo de Adán y Eva. Dice Génesis 3:1-5, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, y vea lo que afirma, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, y ella agrega algo que Dios no dijo, ni le tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Ahí está la mentira. Sino que Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué sucedió? La mujer creyó el engaño. Y ahí vino, a partir de ahí vino la ruina. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el corazón no es gobernado por la palabra de Dios? Adán y Eva hicieron a un lado la palabra de Dios. Dejaron que la palabra de Dios los gobernara. Hicieron caso a la mentira de la serpiente. Cuando tu corazón no está siendo gobernado por la palabra de Dios, va a ser muy fácil que tú comiences a razonar y a determinar que lo prohibido es lo más deseable y lo mejor. A eso te va a llevar ese razonamiento inútil. La serpiente les dijo, una vez que ustedes obedezcan y crucen una vez que ustedes desobedezcan y crucen el límite que Dios les ha impuesto, ustedes llegarán a ser tan sabios como Dios. Llegarán a tener un conocimiento como el de Él. Y la insinuación de la serpiente era, ¿por qué esperar a comerlo? Si lo puedes hacer en este momento y ser feliz y vivir bien y disfrutar la vida que Dios te está restringiendo. ¿Por qué Dios te pone límites? Realmente un Dios que pone límites no es un Dios bueno, porque no desea lo mejor para ti. Estoy parafraseando el razonamiento de la serpiente. Hay un antiguo escritor cristiano que se llamó Tasiano. Él dijo lo siguiente, dice, no hemos sido hechos para la muerte, morimos por nuestra culpa. Nos perdió nuestra autonomía. Siendo libres, nos convertimos en esclavos al ser derrotados por el pecado. Nada malo fue hecho por Dios. La maldad se produjo por nosotros. En el caso del hombre, ¿por qué? Porque creyeron la mentira. La creyeron y la obedecieron. La maldad se produjo por nosotros, pero aunque nosotros la provocamos,
Somos incapaces de quitarla. Es por eso que necesitamos a un Salvador que es Cristo. Él fue quien obedeció. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte y muerte de cruz, para quitar esa maldición que el pecado había traído. Cuando el hombre desobedeció el mandamiento de Dios, inmediatamente se rompió la relación con Él, con el Creador. La Biblia enseña aquí el origen del mal, de todos los males que padece la humanidad y especialmente la creación, es el haber experimentado la muerte. Ese es el mayor mal. No solo la muerte física, sino la muerte espiritual. El mal no vino de Dios, sino fue a causa de la desobediencia del hombre para con Dios. El hombre fue quien quebrantó el mandamiento de Dios y habiendo transgredido ese límite, fue así que destruyó la felicidad para la cual Dios lo había creado. Destruyó la armonía con Dios a causa de su desobediencia. Y no solamente consigo mismo ni con su esposa, sino con toda la creación. Abusó de su libertad desobedeciendo el mandamiento de Dios. En eso consistió el primer pecado del hombre. El no haber respetado los límites que Dios había establecido. Y a partir de ahí, el hombre vive fuera de los límites de Dios y por consecuencia sufren los resultados de esa rebelión hasta el día de hoy. Las consecuencias de vivir fuera de los límites de Dios se hicieron visibles. ¿De qué forma? El hombre y la mujer ahora conocían el mal y no solamente lo conocieron, sino que ahora lo estarían proyectando. Ese mal ya se proyectaría de manera inmediata a sus propios cuerpos. Se rompió la armonía interna, descrita en Génesis 2:25, donde dice, estaban ambos desnudos, hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro, y a partir del pecado hubo vergüenza, hubo desconfianza. A partir de transgredir los límites de Dios, surgió la concupiscencia, esto es, los malos deseos. Se rompió al mismo tiempo la amistad con Dios y el hombre comenzó a rehuir. Recordarán que Adán y Eva se escondieron, no fueron con Dios, se escondieron, huyeron de su presencia para no ser vistos desnudos. Esa era su desnuda realidad. También se rompió la armonía entre el hombre y la mujer, ya entraron los conflictos matrimoniales, donde el hombre ya le echa la culpa a ella y ella le echa la culpa a la serpiente. Y nadie se hace responsable de su propio mal, de su propia desobediencia, cuando ambos tenían responsabilidad de ese mal que había sobrevenido sobre sus vidas. Y vemos con esto claramente cómo los límites nos ayudan, son buenos. Adán y Eva, ¿qué hicieron? No los respetaron y sufrieron las consecuencias. Ahora, podemos decir que los límites sí nos restringen, nos limitan, nos impiden para hacer lo que quisiéramos hacer. Sí, hay razón en esto y esto tiene un propósito. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios y la verdadera felicidad no está fuera de esos límites. Es así como piensa el mundo, es así como cree la cultura. Los investigadores descubrieron que en los patios de recreo sin cercas, los niños tendían a reunirse con la maestra y se mostraban reacios a alejarse de la vista de la maestra. Y estos investigadores concluyeron que cuando pusieron una cerca, es decir, un límite a ese patio en la escuela, los niños se sentían más seguros y más cómodos para poder jugar y para poder explorar el área. ¿Por qué? Porque había una cerca, había un límite. Esa es la confianza, esa es la plenitud que te dan los límites de Dios. Esa es la seguridad que obtenemos cuando nos ponemos dentro de la cerca, en el punto seguro de la obediencia a Dios. Y los mandamientos de Dios en la Biblia, amorosamente, y quiero reiterar esto, o sea, amorosamente dan límites. ¿Para qué? Para que nosotros seamos preservados en lo mejor que Dios nos da. ¿Qué es lo mejor que Dios nos da? Él nos da salvación, nos da gozo, nos da bondad, nos da su felicidad, nos da paz. Tenemos armonía y una relación con Él.
Muchas veces la Biblia dice que Dios nos da sus mandamientos para que nos vaya bien. Claramente a Josué se le indicó, si tú meditas día y noche en mi palabra, en los mandamientos de Dios, te va a ir bien. El Señor le dijo, yo iré contigo, estaré contigo, no temas, te prosperaré en todo lo que tú hagas. Esa es la bendición que viene de estar en ese punto de seguridad. Vemos claramente cómo aún el propio Jesús en Juan 15:11, vemos cómo Él dice claramente también y transmite esta idea. Él dice, Juan 15:11, te lo he dicho para que mi gozo esté en ti y para que tu gozo, dice, sea completo, hablando sobre esa obediencia a Dios. En Juan 15:10 Jesús dice, si cumples mis mandatos, permanecerás en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vean cómo claramente Jesús lo está diciendo. Si tú obedeces mi palabra, si tú obedeces mis mandamientos, si te mantienes en el límite que yo he establecido, tú vas a permanecer en mi amor. Y yo permaneceré contigo. Yo estaré contigo. Y aquí claramente Dios dice que si tenemos el límite de seguir, o si respetamos el límite de seguir los mandamientos de Dios, vamos a tener gozo, amor y paz. Yo quiero que entendamos lo siguiente, o sea, Dios no está restringiendo nuestra felicidad, Dios no está limitando nuestra vida a una vida de frustración, no. Esos límites, esas restricciones realmente nos dan seguridad en la libertad en la que hemos sido puestos. Nos brindan confianza, nos hacen libres de consecuencias destructivas cuando nos mantenemos dentro de los límites. Pero cuando cruzamos esa línea, ya estamos exponiéndonos a las tragedias de la vida, estamos exponiéndonos a tantas cosas indebidas en este mundo. Bien lo dice el Salmo 119:32. El salmista declara, corro en el camino de tus órdenes, porque has liberado mi corazón, dice. Has liberado mi corazón. En ese límite en el que Dios había establecido, ahí está el salmista diciendo, yo corro en los caminos de tus mandamientos. Y mientras yo ande en tus mandamientos, mi corazón se siente libre, mi corazón está seguro. Jesús dijo al comienzo de su ministerio en Lucas 4:18 que Él vino a libertar a los prisioneros del pecado. La Biblia claramente nos habla de que ahora en Cristo Jesús somos libres. En la Biblia, en la NBI, habla claramente sobre esto. Juan 14:15-16 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Ahora, ¿qué es la desobediencia? Obviamente, al establecer un mandamiento, al establecer un límite, se requiere de nosotros obedecer. ¿Qué es la contraparte a la obediencia? Pues la desobediencia. ¿Qué es la obediencia? ¿A qué llama la Biblia desobedecer? La Biblia llama a esta desobediencia de los mandatos de Dios, ya sea en palabra, sea en pensamiento, sea en intención o sea en hecho. La Biblia categóricamente lo llama pecado. Esta palabra desobedecer, más bien esta palabra pecado literalmente significa errar el blanco. Pero el significado bíblico del pecado es mucho más profundo. Más profundo que tener la idea de errar en el blanco. No es como si Adán y Eva estuvieran esforzándose arduamente en guardar los mandamientos de Dios y simplemente no dieron en el blanco por cuestión de unos cuantos centímetros. No es esa idea la que se transmite. La realidad de la desobediencia es la siguiente. La realidad de la desobediencia es que tanto Adán y Eva estaban apuntando en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Eso es un significado de la desobediencia. Cuando tú apuntas tus intereses, tus deseos, tu voluntad en la dirección opuesta a la voluntad de Dios, a los planes de Dios. Adán y Eva, sí, ellos tenían metas, tenían deseos, o más bien desarrollaron metas y deseos a partir de que creyeron la mentira de la serpiente, que eran categóricamente opuestos
a lo que Dios deseaba para ellos. Dios no deseaba para ellos que se consideraran como dioses. Dios no deseaba para ellos que transgredieran el mandamiento, que desobedecieran, que tuvieran alto conocimiento como para no necesitar a Dios. Son cosas que Dios no deseaba para ellos. Pero ¿qué sucedió? Ellos empezaron a encauzar sus pensamientos, sus ideas, hacia lo que Dios no deseaba para sus vidas. Esa es la desobediencia. ¿Qué es lo que hace un hijo desobediente? Va en contra de lo que un padre desea. Actúa contrario a la orden que un padre le indica. Eso es desobedecer. Y esa es la realidad de la desobediencia. Estamos apuntando a la dirección opuesta de la voluntad de Dios. Deliberadamente vemos cómo ellos violaron los mandamientos de Dios, rompieron la relación con Él, lo rechazaron como su Señor legítimo. Y aquí para nosotros hay una instrucción importante. Si tú te consideras un cristiano, pero no aplicas la palabra de Dios en tu vida, estás actuando en una dirección opuesta al deseo y la voluntad de Dios. Si eres un cristiano que no aplica la palabra de Dios en su vida, estás desobedeciendo y por consecuencia habrá consecuencia, porque no son los oidores los que agradan a Dios, sino son los hacedores. Y la razón por la que muchas veces se vive un cristianismo desalentador es porque hay una generación de cristianos que no dejan de escuchar predicaciones, pero que no hacen nada en sus vidas con respecto a lo que aprenden o escuchan. Eso es lo más frustrante en el cristianismo actualmente. El pueblo de Israel, a quien Dios claramente llama como sus hijos, el pueblo de la promesa de Dios, Éxodo 4:22. Es un claro ejemplo de la desobediencia. Repetidamente Dios les ordenó a los israelitas que lo obedecieran. Dios les prometió grandes bendiciones por su obediencia y terribles consecuencias por su desobediencia. En los días de Josué, Israel obedeció a Dios y fue bendecido con la victoria sobre sus enemigos. Esto en Josué 11, capítulo 11, aquí lo detalla. Más tarde, como lo muestra todo el libro de Jueces, más tarde, la desobediencia de Israel se hizo notoria y trajo problemas. Y el pueblo vivió una época, dice Jueces 21-25, donde cada uno hacía lo que mejor le parecía. Esto es ir contrario a la dirección de Dios. Eso es desobediencia deliberada. Ahora, ¿de dónde surge este instinto por desobedecer a Dios? Dice la Biblia que vivir en desobediencia a Dios es vivir bajo los deseos de la carne. Romanos 8, versos 5 al 8 nos dice, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne, dirección contraria a la voluntad de Dios. Piensan en las cosas de la carne, es decir, se contraponen al deseo, la voluntad y el mandamiento de Dios. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque van en dirección contraria. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué hizo el pecado? Miren, aquí Pablo lo ilustra muy claro. El pecado corrompió nuestra capacidad de obediencia, corrompió nuestra capacidad de amar. No amamos a Dios sobre todas las cosas y los deseos de nuestro corazón están de continuo en hacer lo malo, es la lucha continua del cristiano. El pecado lo que hizo fue deformar nuestra capacidad cognitiva, deformó nuestra capacidad aún de interpretar debidamente la realidad misma. ¿Sabe hasta qué grado es ridículo esto? Hasta el grado en que un hombre no sabe si es hombre y una mujer no sabe si es mujer. Dígame, ¿cómo se llama eso? Se deformó esa capacidad de interpretar debidamente nuestra realidad. Nos hizo incapaces de entender debidamente quién es Dios
¿Y quiénes somos nosotros? Y hoy nos apasionamos por aquello que Dios aborrece. Eso es ir en contra de la dirección de Dios. Eso es cruzar los límites. Eso es desobedecer a Dios. Creímos la mentira de la serpiente. ¿Cuántas veces no tomamos decisiones importantes sin detenernos a considerar las consecuencias de si es sabio o si es insensato que hagamos tal o cual cosa? Pero muchas veces desde nuestra propia opinión o desde nuestro interés y conveniencia creemos que es justo hacer la injusticia. Ahí es donde viene esa deformación. ¿Y quién aquí, a lo largo de su vida, no ha lamentado sus decisiones? ¿O no ha lamentado decisiones que ha hecho en el pasado? Y cuando ya quieres tomar el rumbo cuando quieres tomar el control de las cosas y quieres cambiar el rumbo de tus malas decisiones, ¿qué sucede? Ya es demasiado tarde para evitar las consecuencias irrevocables que viene de esto. Adán y Eva vieron su vida desmoronarse. Vieron su vida destruida a causa de su desobediencia. ¿Y sabes? Ya no pudieron dar marcha atrás. En cuanto decidieron desobedecer a Dios en el huerto del Edén, comenzaron a sufrir y lamentarse. Consecuencias. Es como cuando vas con el médico, tu estado de salud ya es crítico, el médico te hace una advertencia, usted está en un punto adecuado para que se cuide, para que cambie la alimentación, para que deje de tomar refresco, para que haga esto, lo otro. Si usted no toma una decisión determinante en este momento, llegará un diagnóstico con malas noticias. ¿Y qué crees que hacemos? No pasa nada. ¿Qué tiene? Me siento bien. Y viene un colapso, vas con el médico, usted tiene diabetes. Ya no hay vuelta atrás. Ya no es como, ahora sí voy a cuidarme, ahora sí voy a dejar el azúcar, ahora sí voy a dejar. No, ya no. Ya hay una consecuencia. Lo mismo sucedió con Adán y Eva. Ya no podían dar vuelta atrás, ya no podían revertir el resultado. Mire, todas nuestras decisiones tienen consecuencia. Y si en algún momento tú estás tentado a transgredir los límites de Dios, hay consecuencias. Es por eso que debemos considerar cuidadosamente las ramificaciones de nuestras decisiones. La historia de la desobediencia de Adán y Eva en Génesis capítulo 3 nos advierte claramente las consecuencias de ignorar a Dios, de ignorar sus mandamientos y de ceder y creer la mentira que nos llevó a la desobediencia. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Santiago con respecto a esto nos dice algo bien interesante en Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado o probado, no diga que es probado o tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago está diciendo, lo malo no tienta a Dios. No somos seducidos a cosas peores por Dios. Dios jamás incita a alguien o a uno a que transgreda sus límites. Imaginen a un agente de tránsito incitándote para que te pases los semáforos en rojo, incitándote para que excedas los límites de velocidad, incitándote para que atropelles a un peatón. Esto va en contra de la naturaleza misma de Dios. Es por eso que Dios jamás puede incitar a ninguno de nosotros a que hagamos cosas vergonzosas, cosas denigrantes. En Génesis 22:1 se dice que Dios tentó a Abraham para que ofreciera a Isaac, pero allí la tentación significa prueba y no seducción, es muy diferente. Y después Santiago 1:14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En el caso de Adán y Eva no fue una aprobación, fue una seducción.
Ellos fueron tentados. ¿A partir de qué? De lo que sus ojos vieron. Se comenzaron a generar concupiscencias sobre lo que sería ser como Dios, lo que sería tener mayor inteligencia, más sabiduría. Ellos comenzaron a visualizar una vida donde pudieran ser ellos mismos dioses. Es decir, que no necesitaran a Dios para nada. Ahí estaba la tentación. Y Santiago está diciendo, cada uno somos tentados cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. ¿Y dónde surgen esos malos deseos? Ya lo vimos en una mente bíblica, a través de lo que vemos y lo que entra a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Es ahí donde comenzamos a codiciar, donde comienza la avaricia, donde comienza el adulterio, al mirar, al observar, y al observar y tú desearlo, comienzas a codiciarlo. Esa es la concupiscencia. Y Santiago lo deja muy claro. Somos tentados cuando de lo que deseamos somos atraídos y seducidos. Todo hombre, cuando es tentado, lo es por la atracción de sus propios deseos. Es decir, el hombre busca de alguna manera la autocomplacencia. Eso es lo que buscaban Adán y Eva en aquel momento. La causa del pecado, ¿en quién está? Está en nosotros mismos. Es más, ni aún las sugestiones, ni aún las mentiras de Satanás nos pueden poner en peligro. Vuelvo a repetir esto. Es que el diablo me mintió. No, el problema es que creíste la mentira. Ese es el problema. Creíste la mentira, te dejaste llevar por esa sugestión hacia el pecado. Y cuando creemos la mentira, ¿qué viene? La ruina. Y muchos cristianos se justifican diciendo el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Yo creo que el pobre diablo está con un psiquiatra en este momento diciendo, oye, pues de todo me culpan estos. De todo me echan la culpa. De todo. Escucha, no son las sugestiones de Satanás lo que nos pone en peligro. No son las mentiras de Satanás lo que nos pone en peligro. Es que nosotros decidimos creerlas. Es que nosotros comenzamos a codiciar lo que se nos presenta y se nos pone al frente. El problema es cuando creemos esas mentiras. El problema es cuando esas sugestiones las hacemos nuestras. Y fue lo que sucedió con Adán y Eva. Hicieron suyas las sugestiones de la serpiente. Serán como Dios, no morirán. Se apropiaron de ellas. Ahora, cada uno de los que estamos aquí, cada uno tenemos nuestras propias concupiscencias. Cada uno. Cada uno somos atraídos de diferente manera. Eso involucra mucho nuestro propio temperamento, nuestros hábitos, nuestro pasado, por ejemplo, nuestros intereses, nuestras complacencias. Cada uno es seducido a cruzar los límites por sus propias debilidades. Por sus propias debilidades. Y aquí hay algunas palabras interesantes que quiero mencionarte rápidamente. Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra atraído es una palabra griega que significa ser arrastrado, como cuando un pez muerde anzuelo. ¿Qué es lo que sucede? El pescador lo comienza a arrastrar. Esa palabra significa cuando uno es arrastrado al desviarse de la verdad, es decir, fue atraído fuera de su ecosistema, a dejar ese punto de seguridad. Y el término es usado metafóricamente en el sentido de ser atraídos por nuestras concupiscencias, así como la caza, por ejemplo, se atrae a los animales afuera de sus guaridas con algún otro tipo de algo atractivo, algo que los seduzca. De la misma manera, nuestras concupiscencias nos arrastran, nos atraen afuera de nuestro lugar seguro, de ese punto de seguridad del que estamos hablando, donde podemos justificar salir de los límites de Dios. El propósito de esa concupiscencia es llevarnos fuera del lugar seguro, es sacarnos del lugar de protección donde podemos perder el dominio propio y el autocontrol. Todos conocemos esa área, ¿cierto? Todos conocemos esa área. Tú tienes un punto de debilidad.
Hay un señuelo que pudiera atraerte, arrastrarte, sacarte, ponerte fuera de ese lugar seguro. Y cuando tú sales de ese punto de seguridad, pierdes protección, te haces vulnerable y pierdes dominio propio. Y cuando menos lo esperas, terminaste haciendo algo que nunca hubieras imaginado que serías capaz de hacer. Y viene la vergüenza, viene la deshonra y viene la derrota. Después, Santiago utiliza el término seducido. La palabra seducido es la palabra griega deleazo, significa atraer y atrapar con cebo. Habla de esa comida que se pone en anzuelo para enganchar un pescado. De ahí seducir significa atraer con salamerías o halagos, es decir, donde te endulzan el oído, donde te hablan bonito, donde te comienzan a seducir. Así describe Proverbios a la mujer engañosa, la mujer seductora, que habla bonito y seduce al hombre y lo lleva a la fornicación y al adulterio. De eso habla. Y Santiago 1:15 nos dice, entonces, la concupiscencia, los malos deseos, fíjate, después que ha concebido, después de que hemos salido de ese punto de seguridad, de que hemos violado los límites de Dios, va a concebir y dará a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La palabra concebido que utiliza Santiago es un término que significa adherirse, ser atrapado, capturado, arrestado, concebido. Por implicación significa que fuiste aprendido a un deseo, aprendido a un pecado. Y el gran valor de este pasaje está en que atribuye al hombre, y yo quiero matizar esto, el valor de este pasaje es que se le atribuye al hombre su verdadera responsabilidad por desobedecer. No es de que el diablo me sacó de los límites. Tú fuiste quien tomó la decisión. Tú creíste la mentira. Porque ninguno nacemos libres de deseos por cosas indebidas y prohibidas. Ninguno. Hay esa tentación. Pero ¿qué sucede si tú animas esos deseos? ¿Qué sucede si tú alimentas esos deseos? Se van a crecer junto contigo. Y van a llegar a ser grandes y monstruosamente fuertes, que van a desembocar inevitablemente en acciones perversas y pecaminosas. ¿Y todo por qué? Todo porque un día, una mañana, como aquel pececito, dijiste, yo quiero libertad, yo quiero probar, yo quiero experimentar, quiero vivir la vida, quiero salirme de este límite, ya me enfadé, es lo mismo. Así es como piensan algunos. Un matrimonio con una sola mujer toda la vida, dicen, no, yo quiero vivir, quiero ir más allá. No se respetaron los límites de Dios. Y Proverbios dice, ese es el camino que conduce a la muerte. ¿Y qué sucede? Concibe y da luz. Y esa palabra da luz que usa Santiago es engendrar. Engendrar. Esta palabra que usa Santiago es la palabra que se usa con los animales cuando desovan o cuando paren. El hombre, dice Santiago, dominado por ese deseo perverso, fíjate lo que está diciendo Santiago, se está rebajando al nivel de una creación animal, irracional. Porque el término, reitero esto, el término da luz, que es la palabra griega apokueo, hace referencia a un desove o cuando una tortuga, por ejemplo, desova, o cuando un animal está pariendo. No se refiere al engendramiento de una mujer, sino de un animal. Fíjate a qué grado está poniendo Santiago esto. Quien se rebaja a ese nivel está actuando de una manera irracional, como las bestias o los animales. A eso nos lleva el cruzar esos límites. Hay una historia, se llama La trampa de los conejos. Esta historia se relata en las heladas regiones de América del Norte. Habla de un hombre indio, que este hombre estaba haciendo un caminito por entre la nieve y además hacía otra cosa con unas ramas de abeto. Llega alguien y le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? Le preguntó un amigo que iba pasando justamente por ese lugar.
responde este indio, estoy haciendo una trampa para conejos. Pero le dice, ¿pero dónde está la trampa? Ah, dice, responde el indio sonriente, la trampa no la pondré sino hasta dentro de 2 semanas. Primero, dice, mira, te voy a explicar, primero tengo que arreglar el caminito de modo que los conejos se acostumbren a él, que se sientan cómodos, seguros. Por ejemplo, hoy en la noche vendrán y tendrán temor de pasar por el caminito, pero mañana se acercarán más. Y poco tiempo después uno de ellos lo cruzará y caminará por él y cruzará. Pocas noches después, esos conejitos se van a ir familiarizando con el camino y lo van a usar frecuentemente sin ningún temor, porque para ellos representa un lugar seguro. Entonces, dice, pondré la trampa en medio, entre las ramas, y después, dice, comeré conejo todos los días. Le dice el amigo, ya entendí, estás usando la misma táctica que Satanás utiliza con los cristianos. Primero los atrae a algo que da la impresión de que no hace daño, que no es malo, que da la impresión de que es seguro, y cuando los cristianos adquieren confianza, Él los atrapa y los destruye. Así mismo es. ¿Con qué facilidad se pueden transgredir los límites de Dios? ¿Con qué facilidad? Y en la historia del Edén, el pecado había sido concebido en la mente de Eva. Ahora el pecado había ganado terreno, había comenzado a trabajar en ella para justificar su desobediencia al mandato de Dios. Aunque aún no pecaba en la práctica, ella sí comenzó un proceso a la desobediencia al comenzar a justificar una serie de decisiones que la impulsarían a pecar. Y aquí vemos las 3 vías de la tentación que Eva vio en el fruto prohibido y por las que fue seducida y atraída. La historia nos enseña que ella primero vio, segundo, ella deseó y tercero, ella tomó. Ahí está las 3 vías de la tentación para tú y yo transgredir los límites con facilidad. Visualizo, codicio y traspaso los límites. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esto es el afán por la satisfacción de deseos físicos. ¿Qué hizo Eva? Vio, deseó. Dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, a eso se refiere al anhelo y acumulación de cosas, de anhelos, como el ser como Dios, es en este caso. Y la vanagloria de la vida, dice Juan, esto es la obsesión con un estatus social o la importancia de manifestar un estilo de vida glamuroso, habla de popularidad, de fama, de lo que el mundo ofrece. En el caso de Eva fue, no morirás, esa es la vanagloria de la vida. Podrás hacer lo que tú quieres, vivir de la manera como deseas, ¿y qué crees? No habrá consecuencias, no vas a morir. Esa es la vanagloria de la vida. Y Juan dice, esto no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vea con qué facilidad Eva fue atraída, ¿a través de qué? De los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ahí vino la tentación, ella creyó en la mentira y colapsó. Y cruzó los límites. Qué importante es que aprendamos y entendamos la importancia de la obediencia a Dios. Ya estoy terminando. La desobediencia al mandato de Dios resulta ser muy atractivo para nuestra carne. ¿Por qué? Porque despierta siempre una fascinación. Hay sentimientos de diversión cuando se cruzan los límites o se transgrede esa ley. Ahora, si no fuera seductor, no fuera tentador. El fruto prohibido fue seductor, por eso fue tentador. ¿Cuánto brillo no le habrá dado la serpiente a ese fruto durante algún tiempo? Haciéndolo cada vez más codiciable para Eva, para sus ojos, para que ella fuera atraída, para que quedara hipnotizada por la belleza y el brillo de ese fruto. Eso es lo que Satanás hace con nosotros. Ahí está liberando mentiras,
mentiras, puliendo esa tentación, dándole brillo para que un día tú tomes la decisión de decir, ¿qué tiene de malo? Yo quiero hacer lo que me dé la gana, no va a pasar nada, no voy a morir. Y viene el engaño. Los primeros 3 capítulos de Génesis nos enseñan, y voy a terminar con esto, nos enseñan principios valiosos acerca de Dios y las consecuencias a la desobediencia, las consecuencias de cruzar esos límites. Número 1, la desobediencia a Dios puso en conflicto al hombre con la naturaleza, en este caso Adán y Eva, los puso en conflicto con la naturaleza. Génesis 3, 16 al 19 nos habla que por el pecado de Adán la tierra fue maldecida. Escuche, se transgredieron los límites. ¿La consecuencia cuál fue? La primera consecuencia, la tierra fue maldecida. Ellos ya no podían disfrutar de la productividad del Edén, sino que tendrían que lidiar con los espinos y los cardos para poder obtener alimento. Como resultado de su desobediencia, Dios le dijo a Eva que los dolores de parto se le multiplicarían. Y vea lo que pasó, todo el orden natural fue cambiado después del pecado y a partir de ahí la vida no fue tan fácil como al principio era el propósito y el plan de Dios. Número 2, esa desobediencia los puso en conflicto entre sí. Génesis 3, 6 al 13 nos habla de que después de que ellos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y se dieron cuenta de su desnudez. Aquí ya comienzan a experimentar vergüenza, emergen malos sentimientos, la culpa, sentimientos de enemistad entre ellos, de resentimiento, de amargura. Algo murió en su ser espiritual, esa armonía que antes tenían se perdió. Comenzaron a verse de manera diferente. Ahora el hombre quiso dominar a la mujer a la fuerza y la mujer quiso usar su astucia y su seducción para manipular al hombre y entró esa contienda en la pareja, en la primer pareja en el Edén. Sí, trataron de cubrir sus cuerpos con hojas de higuera e inútilmente intentaron huir y esconderse de Dios. Luego cuando Dios les preguntó acerca de su pecado, y aquí es donde viene el punto, Dios les pregunta acerca de su pecado. La respuesta de Adán es, Eva tuvo la culpa. Dios hace lo mismo con Eva y la respuesta de Eva es, la serpiente tuvo la culpa. Y la relación que tenían entre ellos cambió para siempre como consecuencia del pecado. Número 3, esa desobediencia los puso ahora en conflicto también con Dios. Génesis 3, 7 al 8. Antes de pecar Adán y Eva, ellos amaban a Dios, tenían comunión con Dios, pero después sintieron miedo. Trataron de ocultarse de su presencia como consecuencia de la vergüenza y la culpabilidad. Fíjense, solo una mordida al fruto prohibido arruinó toda su existencia, incluyendo la relación con Dios. Su desobediencia, el traspasar esos límites, trajo maldición a la tierra. Ahora había dificultad para saciar las necesidades, ahora había dolor, había sufrimiento y eventualmente conocieron la muerte, lo que es la pérdida física y espiritual. Quedaron separados de Dios y fueron echados del Edén. Número 4, esa desobediencia puso a sus hijos en conflicto. Ve hasta qué punto llegaron las consecuencias. Puso a sus hijos en conflicto. Génesis 4, 1 al 8. El pecado de Adán y Eva no solo afectó sus vidas, sino también las de sus hijos. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que si tú como padre traspasas esos límites, tu desobediencia no es un evento aislado que solo te afecta a ti. Eso va a traer consecuencias y se van a extender de una manera u otra a las vidas de tus hijos. O sea, habrá consecuencias, estoy hablando. No hablo de maldiciones generacionales, estoy hablando de consecuencias del pecado. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín, un agricultor, Abel, un pastor de ovejas. Cuando los 2 decidieron traer sacrificios ante Dios, Caín trajo del fruto de la tierra, pero Abel ofreció un animal del rebaño. Y después del pecado de Adán y Eva, ¿qué sucedió con ellos 2? O sea, pasó el pecado y ¿qué hubo? El primer asesinato en la tierra. Ahí están las consecuencias de esa desobediencia que se proyectó hacia los hijos. Qué lamentable es
el resultado lo estamos viendo, el resultado de no respetar esos límites que Dios establece. Seguramente, y lo vemos en la historia, Adán y Eva sufrieron mucho por lo que Caín había hecho contra su hermano Abel. Pero estoy seguro que tanto Adán y Eva estaban conscientes que era la consecuencia de no respetar los límites de Dios. Y fue algo a lo cual sufrieron y llevaron durante toda su vida. El pecado de la desobediencia es progresivo en su naturaleza y se va a intensificar con el tiempo, esto debemos saberlo. Primero vemos cómo Eva pecó al comer del fruto prohibido, luego le dio a su marido, quien también lo ingirió, y después el pecado pasó a toda su familia con sus fatales consecuencias, dando como resultado la muerte de su hijo Abel. Y Romanos 6:23 no se equivoca cuando dice que la paga del pecado es muerte, y ese es un claro ejemplo. Ese es un claro ejemplo. Con el tiempo, dice la Biblia, a través de la historia, el pecado siguió creciendo, vea, la desobediencia siguió creciendo, o sea, no fue algo que se redujo, que se controló, siguió creciendo con el paso del tiempo. Llegan los días de Noé y nos topamos con Génesis 6:5 que nos dice la maldad de los hombres y las mujeres iba en aumento, o sea, esto iba creciendo. Y siempre estaban pensando en hacer lo malo, y solo lo malo, maquinaban cosas malas todo el tiempo. Y ahí es donde Dios llama a Noé. ¿Para qué? Para que obedezca. Y Noé obedeció. Y hubo bendición, salvación para su familia. Y quienes decidieron no obedecer el mandato de Dios, ¿qué sucedió? Murieron todos en ese diluvio. No quisieron estar en ese punto seguro. Quisieron vivir fuera de los límites de Dios. ¿Te das cuenta cómo el pecado sigue destruyendo vidas? Y lo va a seguir haciendo. Es por eso que Dios estableció la obediencia como nuestro punto de seguridad. Si tú guardas mis mandamientos, vivirás, nos dice Jesús. Si tú te mantienes en mi palabra y la guardas, yo permaneceré contigo. Ahora, tú puedes en este momento ser alguien que está desobedeciendo de manera deliberada, y a lo mejor no estás viendo las consecuencias de ruina en este momento, pero vendrán si no te arrepientes. Vendrán si tú decides perseverar fuera de los límites de Dios. Dios no prometió consecuencias inmediatas, pero vendrán. Tarde o temprano vas a ver los resultados de tu desobediencia. ¿Cuántos, por ejemplo, siendo jóvenes, no cometieron o tomaron malas decisiones y en el momento disfrutaron la vida, anduvieron con quien quisieron, hicieron lo que quisieron, pero pasan 30 años, 40 años y se viene la avalancha de consecuencias por malas decisiones en la juventud? Escucha, el pecado sigue y continuará destruyendo vidas. Y la única manera correcta para lidiar con el pecado es admitir ante el Señor que hemos sido desobedientes. Esto que nos lleva a confesar nuestros pecados, aceptar que hemos desobedecido a Dios, pedirle, rogarle que nos perdone y que nos limpie de nuestra maldad, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Y qué hacemos? Volvemos al punto de seguridad cuando tú te arrepientes. Obediencia al mandato de Dios. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Agradecemos por lo que tú nos hablas. Hay mucho que seguir aprendiendo. Hay mucho que seguir haciendo. Has hablado a nuestros corazones esta mañana. Hay algunos que escucharon esta enseñanza fuera de ese punto de seguridad. Estoy seguro que algunos estuvieron aquí presentes de oidores, pero estando fuera de tus límites. Otros quizás estaban en dudas si se mantenían dentro o fuera, pero tú has hablado a nuestras vidas en este momento, Señor. Y nuestro mayor deseo es el obedecerte a ti. Queremos comprometernos a obedecer, a mantenernos en ese margen, en ese punto de seguridad, de respetar esos límites.
de obedecer tu palabra, de tomar diligentemente esos no divinos, esos mandamientos que nos establecen advertencias, restricciones, para que realmente podamos disfrutar una vida en plenitud. Oramos, rogamos y suplicamos, Señor, para que redargullas nuestros corazones esta mañana. Y también pedimos perdón porque de una u otra manera hemos justificado acciones indebidas, hemos tolerado pecado en nuestras mentes y nuestros corazones, que nos han llevado a salir fuera de los límites. Perdónanos, Señor. Hoy confesamos nuestro pecado ante ti. Perdónanos y límpianos de nuestra maldad.